Listo. Acá estoy, ¿eh? Bueno, Arrancamos. listo. Damos a arranque. Bueno, gente, buenas tardes. Mi nombre es Alejandro. La idea de hoy es que les cuente lo que veamos qué es Power BI y aprovechen a hacer las consultas que consideren. Si les parece, eh, yo voy a ir contestando algunas que me vayan haciendo en el momento, pero si considero que nos saca de foco, las dejo para el final. Y si prefieren hacer las preguntas sobre el final, mejor, porque nos va a permitir aprovechar el tiempo. Esta charla lo que busca es hacer una introducción de Power BI. Vamos a tratar de que sea poco PowerPoint y todo sobre demo. Es más fácil explicar quizás o entender Power BI desde ahí. Voy a pasar rápido unos slides y después a alguno le interesa la PPT, se las paso. Es muy sencilla. Mi nombre, como le dije, soy Alejandro Cabanchik. Soy el responsable de una empresa que se llama Smart BI, partner de Microsoft en Data Platform, Data Analytics y Power BI. Pero hoy no vengo a vender, vengo a contarles nada más de Power BI. Como consultora o partner de Microsoft no vendemos licencias, nos dedicamos a desarrollo de soluciones de BI nada más y nada menos. Vamos a lo que nos interesa el temario, más o menos la idea, y ustedes me van a guiar con sus preguntas, es ¿qué es Power BI? ¿Cuáles son las partes de Power BI? ¿Cómo se construye un reporte o un informe de Power BI? ¿Cómo se publica? Colaboración, es cómo compartimos ese informe y cómo logramos la actualización. Vamos a ver si podemos lograr esto en una hora. Eh, Creo que sí. ¿Qué es Power BI? Si vamos, esta es la definición de Microsoft y no es bastante correcta. Es una colección de, como dice acá, lo voy a leer, servicios de software, aplicaciones, conectores, todos juntitos, que lo que buscan es que nos podamos analizar o mostrar esos datos de una forma interactiva. Lo resumo un poquito. ¿Sí? Van a ver, vamos a ir viendo qué son estas aplicaciones, qué son estos servicios, qué son estos conectores a lo largo de ver una demo. Mucho más fácil que traducir esta descripción. Microsoft cuando construyó Power BI se basó en lo que se consideran las tareas típicas de un analista de datos. O sea, normalmente un analista hace estas tareas, sea que trabaja en Excel o con una herramienta, y quizás no le ponen nombre. ¿Sí? Preparar los datos, ya sea porque uso fórmulas en Excel para leer datos o porque ejecuto una query. Moderado, esto ya es más difícil de visualizar en herramientas no de BI, que es, ok, una vez que preparé los datos y los traje, quizás los acomodo un poquito para poder analizarlos, visualizarlos. Van a ver que en esta herramienta esto se hace un poquito más claro, ¿sí? De cómo relacionan esas tablas, qué cálculos hay sobre esas tablas, para luego visualizar, ¿sí? Lograda la visualización, tratar de entender eso y intercambiar información con otro. Y queda una última tarea que es administrar. Si armé un Excel, será cómo refresco esos Excel. Si tengo una solución un poco más sólida armada como Power BI, cómo hago que Power BI se nutra de nuevos datos sin tener que volver a pasar por todos estos ciclos. Hoy vamos a tratar de pasar por todas estas tareas que hace. Esto, como les dije antes, suele ser muchas veces inconsciente, uno no le pone nombre a estas tareas y las hace. Y guiándose en esas actividades van a encontrar que Power BI tiene un flujo parecido a este. Las partes de Power BI. Se los cuento rápido en PowerPoint por si después alguno cuando ve el PowerPoint quiere hacer memoria. Después lo vamos a ver en vivo. Básicamente tiene dos partes, aunque acá funcionan, van a ver tres. Esta era la descripción formal de Microsoft y en un momento era, ok, por un lado está Power BI Desktop, que lo vamos a estar utilizando mucho, que es una aplicación de escritorio, como dice acá, que es para construir informes. Los servicios de Power BI, que es el lugar donde publicamos los informes. Y eventualmente tenemos la posibilidad de usar una aplicación mobile que nos facilita la navegación de los reportes publicados en los servicios. La verdad que esta descripción era correcta al inicio de Power BI. Hoy podemos decir que Power BI son los servicios de Power BI y que tiene una aplicación de entre esas cosas de escritorio para construir los informes. ¿Y esto por qué se ve? Porque el servicio de Power BI desde esta definición de Microsoft a hoy creció tanto que el desktop quedó a la función para la que fue diseñada, que es muy específica y que hoy les voy a contar. ¿Sí? ¿Cómo es el flujo normal cuando trabajamos con Power BI? Es esto. Uso el Power BI Desktop para construir un informe, que como les dije recién, lo que vamos a hacer ahora en la demo. Lo publico en Power BI Services, es decir, las demás personas van a ver
el resultado de esos informes una vez publicados. Power BI Desktop es una aplicación solamente para construir informes, no para visualizar informes. Si alguno lo piensa como el Excel, donde la visualización, la construcción y la visualización es a través del Excel, en esto no. Power BI Desktop fue pensado y diseñado solamente para el momento de la construcción. Eso no quita que lo puedan usar para visualizar, pero van a encontrar algunas funcionalidades molestas porque está pensado como una herramienta de desarrollo. Si vienen del mundo de desarrollo, quizás sería lo que es el Visual Studio para alguna herramienta. Aunque esto está muy lejos de ser Visual Studio porque Microsoft, algo que yo no dije, cuando pensó Power BI, pensó en dos tipos de usuarios. Usuarios de IT y usuarios finales. Entonces el Power BI Desktop es una herramienta de desarrollo que trata de estar más cercana al usuario que a la gente de sistemas, ¿sí? Porque lo que busca es que el usuario pueda armar sus propios informes. Y los consultores y los de sistemas tenemos que desarrollar la mayoría de las cosas con Power BI Desktop. Entonces, ¿el flujo qué es? Uso el desktop para construir los informes, lo publico en los servicios de Power BI, lo comparto con otros usuarios y si necesito verlos desde el teléfono o de una tablet, en lugar de entrar vía página web, que después lo vamos a ver, podría usar una aplicación mobile, que es esta tercera que yo le decía, que facilita la navegación. El Power BI Mobile, que se puede instalar en Windows 10 o en iPhones o en Android, lo que hace es facilitar la navegación que podríamos hacer por el navegador. Uno dice, vamos a estar hablando de Power BI Desktop, yo después se los voy a comentar de nuevo, pero acá en el slide está. ¿De dónde instalo el Power BI Desktop? Bueno, lo puedo hacer desde el Store. ¿Vieron este eh, elemento que es el Store de Microsoft? ¿Sí? El Microsoft Store. Permítanme que voy a poner una herramienta para hacer zoom a mano. O ir a la página de Microsoft y descargarlo. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? Quizás lo vuelva a decir, porque quizás lo reitere. Es que en el Store se mantiene actualizado. O sea, si lo instalo desde ahí, cada vez que Microsoft libera una actualización, se nos va a actualizar en forma autónoma, sin que estemos pendientes o automática. En cambio, el que descargamos vía web requiere que nos acordemos cada cierto tiempo de descargarlo. Y si bien eso, si me ven que de golpe miro a la derecha, y aunque por suerte no estoy saliendo, creo, em, si ven que estoy mirando a la derecha porque es donde los tengo ustedes por si están haciendo preguntas o hay algún problema. Em, ¿Qué ocurre con esto de que es mejor que sea actualización automática, aunque uno lo razonaría y llegaría a esa conclusión? Bueno, Power BI es un producto que se actualiza, el desktop se actualiza mensualmente, a lo cual, si tenemos que todos los meses estar descargando la última versión, tenemos una carga bastante importante de trabajo en los días normales. Si agregamos la actualización de Power BI, se nos va a hacer más tedioso el día. Entonces, la mejor forma, si podemos y lo permite la organización y tenemos la suerte de usar el Store, nos olvidamos, lo instalamos una sola vez y siempre tendremos la última versión. ¿Pasa algo si tenemos una versión un poco desactualizada? Normalmente no, excepto que estemos trabajando con un grupo de trabajo heterogéneo y donde algunos tengan versiones más nuevas y más viejas, y ahí puede ser un poco doloroso que alguien construya algo con una versión y la otra persona lo quiera editar con una versión anterior. Hay veces que de un mes a otro las modificaciones son leves y entonces no se nota, pero hay veces que Microsoft hace cambios muy importantes y quizás directamente no podamos editarlo. Hace rato que Microsoft no hace cambios que una versión no permita modificar, o sea, con 2 o 3 meses hacia atrás de versión de desktop, pero puede ocurrir. Entonces, lo mejor, el de esto. Vamos por el final. Porque si alguno está hoy para saber cuánto sale Power BI, mejor que lo veamos ahora y nos olvidamos y nos dedicamos a la demo. Hay dos tipos de licencia, Pro y Premium. Y van a ver que acá no mencionó Free. Si alguno quiere charlar de Free, lo hacemos sobre el final. Pero la verdad, pensado en empresas, no, la versión Free no tiene funcionalidades que podemos aplicar en la empresa. A medida que avancemos en la demo lo van a ver por qué. Pro es se licencia por usuario y sale $10 y serían para todos los usuarios que necesitemos que usen nuestros informes. Es decir, que si una persona crea un informe y lo comparte con otro, mínimo necesitamos 2 licencias. Eso es el licenciamiento por usuario. Sale $10 por usuario. Nos permite armar Power BI que puede empezar físicamente hasta 1 GB y cada usuario tiene una capacidad de 10 GB para guardar. Y podemos refrescar diariamente 8 veces. Eso es lo que significa este slide. Microsoft hace unos meses, o el año pasado, creo, no recuerdo exactamente cuándo fue, liberó dentro de
bajo la modalidad Premium, un Premium por usuario. Antes solamente existía Premium por capacidad. Y este Premium por usuario es, si quieren, es parecido al Pro, pero sale el doble, $20 por usuario. ¿Pero qué nos da? Podemos tener modelos, archivos de Power BI de 100 GB de tamaño, no de 1 GB, y tenemos almacenamiento 100 terabytes. Uno dice, wow, sí, qué diferencia. Sí, la verdad es monstruoso. Es algo justo, algo que nos puede llegar a sobrar. Y actualizaciones diarias de un Power BI de hasta 48 veces por día podemos actualizar. ¿Sí? Entonces eso lo que nos da es, la verdad es que tiene toda la capacidad del que figura abajo, que se llama por capacidad y que sale $5.000 por mes. Lo que hizo Microsoft en sí, tomó una versión un poco más cara que las de $5.000, una que sale 20.000, y la hizo por usuario. ¿Sí? Eh, ¿Qué es esta versión por capacidad? En ciertos escenarios, si tengo muchísimos usuarios que van a consumir informes, quizás no sea negocio estar pagando $20 por usuario o 10. Microsoft ofrece esto que es por capacidad, donde pago $5.000 por mes y puedo dar acceso a visualizadores ilimitados de usuarios. Está bien que $5.000 por mes es la versión por capacidad más chica, y de ahí tenemos capacidades superiores. P1 es $5.000, P2 10, creo que después salta a 20, no recuerdo ahora los precios así de memoria. ¿Se acuerdan que les dije que no vendemos licencias? Entonces tenemos los precios en forma orientativa, no, no estamos atrás de vender esta versión. Si alguno dice no sé por cuál empezar, es normalmente con las dos primeras, la de 10 o $20 nos alcanza y nos sobra. Si puedo empezar con la de $20, sé que estoy sobrado hasta inclusive en features. El Premium per User está teniendo algunas características adicionales que no tiene la versión Pro, como temas de IA, la posibilidad de conectarnos vía XML. Esto es algo muy técnico, es directamente conectarme a donde está alojado el Power BI desde el Management Studio. Y los flujos de datos, que es una función bastante de nicho dentro de Power BI, se torna realmente completa o poderosa. La versión de flujos de datos de la versión Pro es muy limitada. Bien. Y después tenemos lo que es gestión de ciclo de vida, es decir, está pensado cómo puedo hacer deploys de Power BI. ¿Sí? Y Microsoft acaba de liberar hace 2 meses en versión beta algo que se llama Goals, o objetivos, y también está dentro de Premium. Lo que vamos a empezar a encontrar que Microsoft quizá empieza a agregar funcionalidades más llevadas a la versión de $20 que a la de 10. Sí, especialmente cuando eso tiene una inversión importante atrás. Vamos a empezar a trabajar con Power BI. ¿Alguna duda hasta acá? Si quieren hacer una pregunta. Bien, no levanten la mano, pero no porque, como no los llego a ver, quizás si alguno tiene una pregunta, prefiero que escriban en el chat, me es mucho más fácil, no se preocupen. Si estuviéramos físicamente se me haría más fácil que levanten las manos, los vería. Voy a cerrar esto. Bien, vamos a empezar a trabajar con Power BI. Uno dice, ok, para empezar a Power BI tenemos que instalarlo. Entonces lo más fácil es powerbi.com, se tienen que acordar de esa dirección. Esta dirección tiene perdón, vamos a entrar en Private, así lo vemos como si nunca hubiesen entrado, ¿sí? Ponemos powerbi.com y nos aparece esta página, y acá, si somos nuevos, podemos dar clic aquí y vamos a llegar a registrar nuestra empresa. Un tema, sí, podemos probarlo en versión gratuita o de prueba, pero siempre nos va a pedir un mail corporativo. No podemos poner Gmail, Outlook o ese tipo de correo. Si hago clic acá en Power BI, en productos, dice desktop, me aparecen estas dos opciones de descarga. Si hago clic en la izquierda que dice download free, lo que me abre es el store, que hubiese sido lo mismo que si yo hiciera clic acá y tipeara Power BI desde el store. Fíjense en que hay, a falta de, muy astuta esta persona, a falta de un Power BI tenemos tres. Este es algo que sirve en la opción Premium, así que no lo instalen, salvo que quieran estudiarlo o entenderlo. El primero, que se llama de esto, es el que nos interesa, y si lo instalamos desde acá, como si estuviéramos instalando un juego o alguna aplicación, se mantiene actualizado. La segunda versión, que no dice nada, es el mobile, el que nos facilita la navegación de reportes. Es muy raro que este se instale en la PC y que lo usemos. A veces uno lo instala y lo prueba. Después podemos probarlo, van a ver que no, no aporta algo que haga a la diferencia. Bien. Este sitio
Después yo me voy a conectar con un usuario, es el lugar donde se publican los informes, donde se navegan los informes. Habiéndolo instalado, ¿sí? Vamos a cerrar la ventana y vamos a empezar de cero. Esto era porque antes de la charla estaba probando que todo funcionara. Vamos a ir desde el principio. ¿Cómo arrancamos construyendo nuestro primer reporte? Habiendo instalado Power BI, lo que tenemos que hacer es iniciar Power BI. Cuando aparece esto, nos da un cartel de bienvenida. Este cartel de bienvenida a veces va agregando notificaciones como eventos de Microsoft y eso. Y si no, van a encontrar atajos a tutoriales que los va a ayudar a comenzar. A foros que están muy interesantes. Mucha gente saca mucha información útil. El blog de Power BI, la verdad es que si son usuarios de Power BI frecuentes, es un blog que una vez por mes conviene revisar porque Microsoft publica toda la información, las novedades que saca mensuales, el roadmap, novedades puntuales. Si son usuarios eventuales, quizás leer ese blog no les aporte mucho. Yo voy a cerrar esta ventana. ¿Qué tenemos acá? Este es el Power BI Desktop. El Power BI Desktop, como les dije antes, es una herramienta pensada para construir informes, no para consumirlos. Y em, muy buena pregunta. Ahora después respondo lo de las licencias. Y voy a hacer una cosa, por las dudas que dicen ahí que se apaga la pantalla, yo voy a apagar la cámara, así por las dudas que estemos perdiendo ancho de banda. Ahí está. Em, Esta es una herramienta de construcción de reporte y van a encontrar algunos comportamientos pensados para construir reportes y no para navegarlos. Y no existe una versión de escritorio de visualización como existían en otra época algunas herramientas que teníamos la herramienta de desarrollo y una para ver informes. Todo debemos verlo desde, eh, desde, eh, desde el sitio web. Esa es la filosofía detrás de la herramienta. Después sobre la pregunta que me están haciendo de licencia, vuelvo sobre eso y respondo, Germán. Entonces, ¿qué tenemos acá? Acá a la derecha, en esta sección que todavía está vacía, nos va a aparecer los tablas y campos que tenemos para construir nuestros informes. En esta sección de aquí tenemos las visualizaciones predeterminadas que trae Power BI. Con estos 3 puntos podemos ir a un catálogo y traer otras visualizaciones de Microsoft o de terceros, algunas gratis, otras pagas. Y estos 2 botones que se ven acá a la izquierda nos permite lo siguiente. Este que estamos parado es que estamos en la sección informe. Este panel blanco es donde vamos a construir la visualización de Power BI, en donde podemos tener múltiples páginas. Pero antes de eso, Power BI necesita nutrirse de datos. ¿Se acuerdan una slide que pusimos que lo primero que había que hacer era preparar los datos? Bien, ¿cómo empezamos? Haciéndonos de datos. Acá arriba tenemos datos y con estos atajos la posibilidad de acceder a fuentes que Microsoft considera de uso más frecuente o quiere que usemos más frecuentes. Libro de Excel, SQL Server, especificar datos sería tipear datos. Conjunto de Power BI de datos, me va a ser mucho más fácil explicárselo a medida que avancemos que ahora. Y si no está nuestra fuente de datos, acá en obtener datos nos aparece una lista un poco más extensa y si no está aquí sobre más, tenemos la posibilidad de ver todas las fuentes de datos que tiene hoy acceso Power BI. Bien. Y si no alcanzan, hay conectores ODBC o inclusive podemos programar los nuestros o comprar de terceros. Microsoft cada tanto está agregando fuentes de datos nuevas a partir de demanda de la gente o porque aparece un producto que se empieza a utilizar mucho y quiere tener Microsoft conexión. Para contarles hoy Power BI voy a estar trabajando con una base de datos SQL y una base de datos que se llama Adventure Works, DW. Esa base de datos que es descargable desde Internet para base de datos SQL es donde Microsoft se basa para casi todas las demos, ejemplos, documentación. Por eso estoy usando esa base de datos. Entonces, en este caso, como viene SQL Server, podría buscarlo por más o hago clic acá. En este caso, como es una base de datos, yo lo que necesito es especificarle la fuente de datos. Entonces pongo el nombre de mi servidor. Si me acuerdo el nombre de la base de datos, lo especifico y si no en aceptar me lo va a preguntar. De momento, siempre dejen esta opción que es importar, ¿sí? Y no Direct Query. Em, Excepto que sepan cómo funciona Direct Query que necesiten eso. Hay gente que
lo cambia, suponiendo que es mejor, vuelvo a lo de recién. Si saben exactamente cómo funciona eso y lo necesitan, sí, pero Power BI fue pensado para trabajar en este modo, por eso está marcado en forma predeterminada. Muchas cosas que yo hoy les voy a contar son conceptos quizá exagerados para transmitir una idea. En el medio hay muchos grises, y esto que digo no deberían es para transmitir una idea. Son grandes, adultos y pueden usar Direct Query. ¿Qué van a encontrar? Que Power BI hoy despliega todas sus capacidades cuando trabajamos en importar. ¿Qué está haciendo acá? Se conectó a la base de datos que le acabo de especificar y voy a seleccionar tablas que me interesan a mí usar para esta demo. Voy a ir por lo que son datos de esta base de los más sencillos, Internet 6. Y acá me hace una previsualización, lo voy a ampliar, de columnas que tiene. Algo que no les comenté, vieron todas las fuentes de datos que teníamos. No necesariamente un Power BI tiene que estar conectado a una fuente de datos única. Podemos un Power BI conectarlo a múltiples fuentes de datos. Excel, Access, SQL y Oracle en el mismo Power BI. Vieron ese tilde de importar. Él va a traerse los datos y no importa las fuentes, va a terminar en un solo lugar. En este momento lo único que estoy seleccionando es una serie de tablas. Podría darle clic acá y que me traiga las tablas relacionadas. Esta no la voy a traer a propósito, me trae la moneda, no nos aporta mucho. El cliente, el producto, la promoción, el territorio de ventas, suficiente para lo que queremos contar. Y voy a agregar dos tablas más. Acá, y lo que suelen hacer muchos, es suponer que como está marcado en amarillo, es el clic donde debemos ir. Bueno, eso lo tendríamos que hacer si las tablas que seleccionamos tienen el formato y las columnas que necesitamos y nada más que eso. Y es raro que justo las tablas que estemos eligiendo, todas las columnas que estén ahí las necesitemos. O que estén en un formato adecuado. Entonces conviene siempre pasar a transformar datos y trabajar previo a que Power BI lo cargue. Es decir, que si yo le doy cargar acá, lo que va a hacer, se va a bajar esas tablas así como están y las va a traer a Power BI. Mucha gente está acostumbrado a seleccionar, a traerse todo y después lidiar con eso. Y lo mejor en Power BI, siguiendo ese diagrama que les comenté al principio, es voy a conectarme, voy a preparar los datos, después los voy a modelar. Y en el preparar los datos es, me traigo solamente los datos que necesito, las columnas que necesito y en el formato que necesito. Y eso lo hago acá desde transformar. En esta pantalla que se abrió por encima de la otra ventana, esta es una herramienta que nos permite definir reglas de transformación que Power BI va a hacer cada vez que refresque los datos. Entonces, algo que yo puedo hacer es quizás decir, bueno, voy a la tabla de ventas y lo que me interesa es elegir qué columnas me quiero quedar y saltearme aquellas que no me interesan, ¿sí? Y esto puedo hacer por marcar las columnas que considero de utilidad, ¿sí? Manteniendo control. Y un ejemplo, podría poner cantidad, precio unitario. Y vamos a dejarlo ahí. Ah, me equivoqué, esta es columna, no. No, otra, la que está acá atrás, que es la fecha. Y creo, espero que mantuve todos los controles mientras estaba hablando con ustedes. Sí, ok. Seleccioné las columnas y hago botón derecho y le digo quitar otras columnas. Fíjense, acá le puedo decir quitar, que serían las que seleccioné, o puedo quitar el resto. Entonces me quedé con estas tablas. Si ustedes miran acá a la derecha, Power BI agregó un paso recién, que es esta acción que acabo de hacer, de quedarme solamente con estas columnas de esta tabla. En esto que estoy yendo a una base de datos, y acá le cambio el nombre, le voy a poner 6, que sea un nombre mucho más fácil, es que Power BI va a cambiar la sentencia de SQL a que traiga estas columnas solas, para lo cual la información que viaja es menor. ¿Sí? Si es una base de datos, me ofrece esto, botón derecho sobre este paso, ver la consulta nativa y estaría viendo el SQL que construyó, que en este caso no es más que las columnas que pusimos. Si voy a cliente, eh, me doy cuenta que me faltó una tabla. Mirando esto, digo, ok, vamos a agregar una tabla más. To Words.
Y me voy a traer geografía que estaba por acá. Para hacer lo siguiente. Importar. Vuelvo al cliente. Le voy a poner como nombre que se llame Customer. Acá también podríamos jugar un poco con las transformaciones. Esta es la tabla de clientes. Primero que podríamos quitar todas las columnas que consideramos que no son útiles. Otra forma de hacer esto es elegir columnas. Hago clic acá, Power BI me muestra las columnas y digo, ok, quiero el cliente, la ID de la geografía, el código del cliente, primer nombre, el apellido, estado marital, género, el mail, ingreso anual, el nivel de estudio y podemos frenarnos ahí. Y acá, un ejemplo, yo digo, la verdad es que el nombre me gustaría que estuviera concatenado, ¿sí? Botón derecho, combinar columnas, y acá me dice separado porque voy a poner en forma coma espacio, es lo que yo quiero poner, y acá le pongo customer, lo voy a llamar, customer name, siguiendo la forma que esta base llama a las cosas. Y entonces fíjense que ahora tengo dos pasos, un paso que me quita las columnas y otro que me hace la combinación. Y si hago la consulta nativa, lo que hizo Microsoft es hacer una concatenación de los nombres, ¿sí? Si lo vemos, lo tenemos acá. Bien. A ver si puedo. Esto. Ok. Tabla cliente. En la tabla producto, vamos a hacer una transformación a propósito. Primero nos vamos a quedar con las columnas que nos interesan. El orden con que hacemos los pasos es una cuestión personal. Yo para que se vean menos cosas y se les haga más fácil, me quedo con estas columnas. Nos vamos a quedar con eh, English Product Name, el color y el precio, el costo del producto, la clase. Bien. Bueno, la clase no me gusta. Fíjense que me equivoqué, elegí una columna más, vengo acá a este engranaje a la derecha y me aparece el mismo diálogo y sacamos este. También podría haberle dado botón derecho, clic a uno y ir sacando las columnas que no me gustaban. Ahora, esta tabla, que la vamos a llamar producto, tiene relacionado una subcategoría y la subcategoría a su vez una categoría. Entonces vengo acá a la tabla producto y le digo que me gustaría combinar, ¿sí? Hablando en SQL, es hacer un join con subcategoría. Y voy a entrar y marco las columnas que quiero que use de una tabla y las columnas de otra. Como en este caso con una sola columna lo resuelve, ¿sí? Marco una de cada una. Si fueran varias, con control marco las que sean necesarias de los dos lugares y las numera en qué orden va a ser el join, uno con uno, dos con dos. Y acá abajo nos muestra qué tipo de join estamos haciendo y cuántos coinciden. Hay muchos valores blancos o vacíos, ¿sí? Entonces, acá lo que escribí la sentencia left join. Bien. Y acá me muestra, esta es una representación de la otra tabla. Haciendo clic en este icono, lo que hago es agregar las columnas que espero traerme de la segunda tabla. Entonces, por ejemplo, el nombre de la subcategoría y el product category. Y ahora puedo volver a combinar de nuevo para de producto y la subcategoría de subcategoría a categoría. ¿Por qué conviene hacer esto? Van a encontrar que en Power BI hay que hacer un equilibrio entre tener muchas, no tener una única tabla ni tener muchas. Y lo que estoy haciendo, si el maestro de productos los dejo en una sola tabla, a quien construya los informes se le va a hacer mucho más fácil, porque no tiene que estar buceando entre tantas tablas. Entonces, esto no es que quedó mal, sino que en las primeras filas aparecen vacíos, en algún momento empiezan a aparecer valores. Y ahora un ejemplo, me doy cuenta que esta columna ya no la necesito. O sea, la usé para el join, pero ya la puedo eliminar. Y si me vuelvo para acá, esta tampoco. ¿Sí? Esto no es como en Excel, que si borramos algo se rompe. Y podríamos cambiarse, doble clic y cambiar, sacarle la palabra English, Product Category Name. ¿Sí? Y hasta acá
acomodamos otra tabla. Las que vienen ahora las vamos a hacer un poco más sencillas. Nos vamos a quedar con quitar las otras. En territorio nos vamos a quedar con esto y quitamos otras. Y le vamos a cambiar el nombre. Y la promoción, ya que estamos poniendo los nombres bonitos, le quitamos la palabra dim. Este de acá me equivoqué, es una tabla que no tendría que haber traído, la vamos a eliminar. Bien, estas dos tablas que están acá, ¿ver algo? Sí, geografía. Voy a limpiar geografía también, le ponemos el nombre y vamos a quedarnos con las columnas que consideramos útiles, quitamos otras. Piensen que lo que es útil ahora es estamos eligiendo con fines de ver cómo hacer esto, cómo trabajar con Power BI. Ahora, estas dos tablas que yo elegí, las utilicé para llevar información o construir esta query. ¿Sí? Pero cuando yo ahora le diga a Power BI que terminé, estas tablas van a formar parte de lo que se llama el modelo de nuestro Power BI. Y la verdad es que estas dos tablas, que las utilicé para anexar información a una de las tablas, acá se llaman consultas todavía, no son tablas, no necesito que las cargue en Power BI. Entonces yo le puedo decir, botón derecho, que no las voy a cargar. Este tilde que está acá que dice habilitar carga, lo quito. Fíjense que las pone en itálica. No las puedo borrar porque las estoy usando para anexar columnas a otra consulta. ¿Sí? Eh, pero sí le puedo decir a Power BI que no me suba estas tablas porque lo único que tenía era un fin intermedio para la tabla definitiva. Ahora, cuando le doy cerrar aplicar, yo todo este tiempo estuve trabajando con una muestra de datos. Lo que va a hacer Power BI es, va a ejecutar cada sentencia de SQL, ¿sí? Y se va a traer datos. Si fuera Oracle, armaría PLSQL. Si fuera Excel, leería Excel. Y podemos hacer las mismas transformaciones. Lo que cambia es que en algunos casos usará sentencias de SQL cuando puede, y en otros casos usará lo que permite el driver. Fíjense que acá en la pantalla lo que estamos viendo es que Power BI está jalando los datos de nuestra base de datos y ya los tenemos acá. Si lo vemos así rápido, los tenemos acá a la derecha. Eh, es son nuestras tablas con las columnas que dejamos visibles. Bien. Acá la última opción me permite ver cómo están organizadas las tablas. ¿Sí? Y acá tengo que ver algo interesante porque me parece que rompí algo o quizás no. Van a encontrar que Power BI armó relaciones. Estas relaciones no es integridad referencial de las bases de datos, sino que es la forma en que Power BI entiende que se pueden navegar los datos. Es decir, si yo quisiera ver totales eh, por un país, ¿sí? Las ventas están acá, los países están acá. Power BI va a usar estas relaciones para construir el informe. Bien. Entonces, por ahora, vamos a trabajar con estas relaciones. Ahora, ¿cómo construyó estas relaciones? Por igualdad de nombre, ¿sí? Las columnas en los dos lugares se llaman igual, y de un lado de las tablas hay valores únicos para ese. La columna esa tiene valores únicos de un lado de una tabla y del otro lado puede tener uno o más. Entonces, cuando coinciden los nombres y de un lado tenemos valores únicos, Power BI arma una relación. Me llama la atención que no haya armado esta relación. ¿Qué tipo de dato? Ahora después voy a revisar por qué no la armó solo. ¿Sí? Porque se llaman igual y fíjense que tiene uno. En esta solapa acá yo puedo bucear los datos. Acá ya no hay una muestra, sino que están las tablas completas. Fíjense que si voy a la tabla de 6, tengo 60.000 filas y podría cargar 10 millones sin mayores problemas. Si alguno quiere ver cómo trabaja, hay una base de datos que se llama Contoso con 10 millones y lo pueden cargar y van a ver que no van a estar con grandes problemas de performance o volumen. 10 millones los maneja con mucha naturalidad y entra dentro de los límites de Pro. ¿Sí? Em, Sí, no sé por qué no armó la relación. Después voy a chequear qué tipos de datos hay que hizo que se confundiera Power BI, pero me permitió armarlo a mí. Como dice, arrastre una columna contra el otro y que la alojé arriba. Armado esto,
muchas veces esto es suficiente para empezar a armar un informe. Nos podemos quedar acá y decir, es nuestro Power BI. Entonces, pasamos a la sección de informes y vamos a construir nuestro primer Power BI, que va a ser muy sencillito porque me gustaría pasar por todas las partes de Power BI. Van a empezar a encontrar que armar un informe lleva un poquito de tiempo. Entonces, yo acá podría tener cantidades y al arrastrar una columna Power BI, me lo representa visualmente de esta manera, con un gráfico predeterminado. ¿Qué hizo? Ejecutó la suma de esa columna. ¿Cómo me doy cuenta? Porque si vengo acá, que me está mostrando la columna, y descuelgo, dice suma. Bien. Vamos a suponer que el gráfico de barras era justo lo que queríamos. Si no, lo podemos cambiar, poner en o que sea una tarjetita que nos muestre un número. ¿Sí? Vamos a suponer que este número nos gusta así y lo dejamos ahí. Van a ver que no voy a estar trabajando mucho en estético de Power BI. Quiero que entiendan a comprender los pasos. Después vamos a mejorar la estética, pero un poquito. ¿Sí? Ahora nos estamos concentrando en cómo importamos datos, cómo armamos relaciones, cómo hacemos algunos cálculos sencillos. Bien, ahora me gustaría ver el importe. Y el importe en este caso si es el precio unitario. Si yo arrastro Power BI, lo que me está haciendo es la suma del precio unitario, lo cual estaría genial si nuestras cantidades vendidas sean siempre 1. Entonces lo que tenemos que hacer es P por Q, o sea, la cantidad por. Acá hay dos formas de hacerlo. Eh, yo podría en el Power Query, cuando ya me estaba trayendo los datos, haber creado con la interfaz esa que estábamos viendo, una columna calculada que sea la multiplicación de los dos. Puedo hacerlo desde acá. ¿Cómo? Yo lo hago desde esta pantalla. Lo podría haber hecho desde esta, pero me es mucho más fácil mostrarlo acá. Y es, voy a generar una nueva columna. Y esto lo hace una vez que importó los datos. Ya importamos los datos, esto es una columna propia de Power BI. Pongo nueva columna y vamos a llamarla 6 amount. ¿Sí? Igual 6 order quantity por unit 6 unit price. Bien. Y entonces acá lo que tenemos es la multiplicación. Fíjense que tenemos tanta suerte que todas las cantidades están en 1 en este modelo. Eso es una base de datos ejemplo. Pero si tuviéramos otras cantidades, acá estaríamos teniendo un problema. En este caso, la suma del precio nos da la cantidad. Casualidad del set de datos de Microsoft. Que fíjense en que la cantidad es un valor solo. ¿Sí? Acá abajo nos muestra la cantidad de filas y los distintos valores que tiene la columna que selecciono. Esto me sirve, en este caso, para confirmarles que solamente tenemos un valor que dice 1. Entonces ahora, en lugar de mostrar el precio, yo podría mostrar las ventas. Si bien el importe no varió porque tenemos la suerte o fortuna de que las cantidades son siempre 1, pudimos hacer una columna que nos permitió hacer un cálculo sencillo. Bien, vamos a ir armando alguna visualización sencilla para entender qué podemos hacer. Buena pregunta. Eh, lo que me están preguntando son dos cosas. Respondo rápido a las dos preguntas y no me olvido. Respecto a la licencia, que me hicieron una pregunta al principio cuando hablé de las licencias. Si tengo una duda con las licencias, ¿los Pro pueden ver lo que generan las Premium? No. Ok, depende. Lo generado por un Premium per user solamente lo pueden ver otros Premium per user. Ahora, los Premium por capacidad, lo que está alojado en Premium capacidad, sí lo puede ver un Pro. Bien. Eh, si yo genero con una licencia Pro, lo van a ver personas Pro o usuarios que no tengan licencia si el workspace está asociado a capacidad. Esto es a un premium, no premium per user. ¿Sí? El premium per user es como que es más, está un nivel más arriba del Pro, puede verlo del Pro, pero no, los Pro no pueden verlo de él por licencia. Acá preguntan qué es columna calculada y medida. Yo todavía no armé una medida, armé una columna calculada. eh,
Bien, ¿se pueden hacer reportes complejos? Preguntan sobre SharePoint On-Premise o 365. Sí, la verdad que la complejidad pasa por tratar de jalar los datos y transformarlos en Power Query. Una vez que logré la conexión Power BI, se va a traer los datos al Power Query, eso que vimos, y la complejidad será el esfuerzo que tengamos. O sea, no, si yo me conecto a una fuente y me traigo las tablas como vienen, muchas veces esas tablas me van a limitar a lo que puedo armar. En cambio, si en la parte que estuvimos antes viendo yo trabajo eso, puedo armar cosas muy complejas. O que inclusive la fuente de datos sea Excel. Bien, vamos a seguir con esto viendo algunas capacidades visuales sencillas. Van a ver que la parte visual se repite y después voy a volver sobre el tema cálculos. Déjenme chequear una sola cosa. Precio unitario, producto 47 y tenemos el producto. Ok, vamos a ver si el costo me funciona. Vamos a agregar algunas capacidades visuales. Vamos a hacer un gráfico de alguno que no sea una tarjetita. La forma de construir la parte visual es siempre igual. Puedo o arrastrar una columna o una medida que todavía no vimos sobre la parte blanca, venir acá y cambiar el tipo de gráfico. Y un ejemplo, completarlo. ¿Sí? Y ahora vuelvo sobre esto. Y acá tenemos nuestro. Después podemos discutir si donas sí, donas no. Pero lo que importa acá es, cuando yo elijo una visualización, en esta sección, Power BI me expone las propiedades de esta capacidad gráfica. Fíjense, si es una tarjeta, solamente campos, pero si es una dona, tenemos sección de leyenda, de detalle, montos. Vamos a hacer otro gráfico. Va a quedar grabado esto. Venimos acá y pongo de nuevo en los importes y vamos a hacer un gráfico de barras por países. ¿Sí? Bien. Y así podríamos construir más elementos visuales. ¿Qué tiene interesante Power BI? Que yo puedo hacer clic y esto afectar a los otros gráficos. ¿Sí? Fíjense, elijo acá y resalta. En forma predeterminada, Power BI trabaja resaltando. ¿Sí? Pero también podemos decirle que en lugar de resaltar, filtre. Hay dos formas de hacerlo, pero si yo quiero cambiar todo el funcionamiento de Power BI, en la sección de opciones podemos decirle que queremos trabajar de una forma que es cambiar. Es esto. En opción, en la última opción, tenemos acá cómo se comporta y le decimos que pase de marcado a filtro cruzado, filtrado cruzado. Entonces ahora cuando yo hago clic, el gráfico que estoy viendo asociado es solamente de la sección resaltada. Estoy viendo esto y es esto. ¿Sí? ¿Sí? ¿Ven? ¿Qué sucede? Dependiendo de lo que estamos haciendo, conviene o usar una forma u otra. Ahora, ¿podemos una visualización en particular decirle que sí? Sí, le podemos decir que puntualmente una visualización resalte o filtre. Vamos a agregar algunas gráficas más para poder completar el circuito de Power BI. Ponemos acá, podemos hacer una grilla. Sí, podemos hacer una grilla que tenga un ejemplo, los nombres de los clientes. Los elementos visuales que tenemos, cada uno tiene sus propiedades. En este sector de formato tenemos un montón de propiedades como podemos ponerle sombras, y entonces podríamos ajustar el tamaño para que... Fíjense, en este le voy a sacar la sombra. También tenemos la posibilidad de, ok, si este le seteé forma, copio formato y después podríamos ajustar al mismo tamaño para que sean parecidos. ¿Sí? También puedo copiar y agregarle formas, sombras a estos, ¿sí? Y que se vea un poco más bonito. ¿Sí? Esta parte es una cuestión de dedicación. Cuanto más dedicación le pongamos, más bonito se va a ver. Acá los importes también le podemos decir un ejemplo que tengan sin decimales, quizás no aporta en este caso tener decimales. Sí. Bien. Ok, acá hacen una pregunta muy específica de, eh, estoy leyendo, ¿se pueden hacer reportes? Sí. Lo de las aplicaciones, después hablamos de eso un cachito, estoy viendo cosas que hagan con esto. ¿Puedo usar vistas de SQL en vez de elegir tablas? Sí, muchas veces esta es mejor. Yo podría encapsular cierta complejidad en vistas, entonces elijo las vistas y trabajo menos en Power Query. Eh, Esto que me están preguntando es muy específico. Acá tenemos una tabla que tiene producto relacionado 1 a n. ¿Qué ocurre si cuando vuelvo a cargar datos, ahora el código ya no es único? Bueno, va a dar error de actualización. Power BI dice, acá tenemos un problema. O sea, hay algo que está mal.
Power BI arma estas relaciones en base al muestreo de datos que hizo. Hay veces que nosotros debemos decir, no, no es así. Haciendo doble clic podemos configurar la relación a como nosotros consideramos, porque quizás estamos trabajando con un set de datos no representativo. ¿Cómo se actualizan datos? Si estoy en el desktop y le doy a actualizar, lo que va a hacer Power BI en este momento es volver a leer los datos. La realidad es que en este caso, los datos ya no está congelado. Por más que refresco, tenemos los mismos importes. Vamos a suponer que este reporte era lo que queríamos, ¿sí? No hicimos un gráfico, podríamos hacer un gráfico evolutivo, ¿no? O sea, de líneas y poner ventas así. Bien, así, un poquito más grande. Y ya que estamos con sombritas, vamos a copiar formato. Ahí está. Me siento mejor si están más o menos ubicados. Esto lo voy a poner un poquito más. ¿Cómo seguiría esto si trabajamos y pusimos varias hojas? Miren acá. eh, Voy a eliminar la primera hoja. ¿Podría tener varias hojas? Sí. Acá le voy a dar publicar. Al darle publicar, me pide un nombre, tengo que guardar esto. Entonces lo llamamos ventas. Los archivos tienen de extensión PBIX. Claro, ¿dónde lo vas a guardar? En el desktop. Después ordenamos. Ese archivo de PBIX lo que tiene es la definición del informe y los datos que importamos. Acá lo que me está pidiendo, como lo voy a publicar, es mi usuario de Power BI. Yo armé uno nuevito recién para que se vea cuando arrancan con Power BI qué puede ocurrir. Acá está yendo a validar mi usuario. Tengo que acordarme la contraseña. A ver. Permitir. Ok. Acá me estoy logueando a mi sitio Power BI y me muestra áreas de trabajo. Por ahora, ¿qué son las áreas de trabajo? Carpetas. Lo voy a guardar en mi área de trabajo porque soy un usuario nuevo y lo único que tengo es mi área de trabajo. Le doy publicar y lo que está haciendo acá es copiando el informe completo con todas las filas. Bien. Ahora si hago clic abrir, acá lo que tengo, no se asusten, este error, mala mía. Entré con otro usuario, entonces está tratando de ver ese informe, o sea, el link trató de abrir mi Power BI. A ver si ahora, ok, vamos a entrar con demo. O sea, entonces lo que decía es, ese usuario que está tratando de entrar no tiene permisos todavía. Buenísimo, porque pudimos demostrar que es seguro Power BI. Así lo mostraba. Entonces ahora me estoy logueando a este usuario. Y acá tenemos nuestro informe publicado. ¿Sí? Con las mismas capacidades, fíjense que esto funciona. ¿Sí? Dijo 2010, 2011. ¿Sí? Es un informe que armamos muy rápido, ¿no? Em, ¿Cómo hacemos que lo vea otra persona? El único que puede ver este informe en este momento soy yo. ¿Sí? Acá viene, hasta ahora lo que usamos sería free. No usé ninguna capacidad que yo requiera licenciamiento. En el momento que yo decido compartirlo con otro usuario, es donde quien quiere compartir, y acá me aparecería un cartel si no tengo licencia o quién va a recibir el informe, no tiene permiso. Yo le voy a decir en este caso que es una persona específica, que quiero compartir el informe, y le voy a poner, esto era el otro usuario que yo tenía, era curso. Le pongo curso, existe otro usuario dentro de mi organización, y ahí le compartí el informe. Ahora, este otro usuario está viendo mi informe. En el momento que compartí, aparece el tema de licenciamiento. Pero ¿dónde está guardado este informe? Está en mi área de trabajo. Piénsenlo como si fuera la carpeta Mis documentos dentro de Power BI. Quizás uno dice, no, pero yo quisiera tener carpetas. Bueno, se llaman áreas de trabajo o workspace. ¿Cómo se genera un workspace? Acá en el área de workspace, creo un workspace y podemos llamar ventas, por ejemplo. Y lo grabo. Y otro que se llame RRHH. Los nombres que tienen que tener los workspace y cómo los organizamos daría para una charla de 1 hora para eso solo. Ahora voy a publicar el informe. Si lo voy a publicar de nuevo, me aparecen los otros workspace que yo acabo de crear
o área de trabajo. Si le elijo la misma área de trabajo, va a pisar. Si elijo otro, voy a tener el mismo informe en dos carpetas, allá cada uno con esa problemática. Ahora, este informe, ¿sí?, que publicamos, importamos datos, configuramos el reporte, pero el informe quedó publicado y estático. Los datos que tienen son los datos que tuvo la construcción, o sea, estas ventas o estos 29 millones, ¿sí?, son de ese momento. Algo que podría hacer es venir acá, volver a refrescar, volver a publicar, pero lo cual no sería muy ágil esto. Publicamos web, lo compartimos y después. Bueno, hay formas de decirle a Power BI que actualice esto. Cuando ustedes publican van a encontrar que en forma predeterminada Power BI genera dos objetos. Es decir, descompuso nuestro reporte publicado en dos partes. Algo que lo llama conjunto de datos y algo que lo llama informes o reporte. Reports y dataset, tengo la interfaz en inglés. Em, Ahora, ¿por qué descompone esto? Porque por un lado están los datos, no tiene interfaz y está la interfaz web. Y lo que yo tengo que programar actualización es el conjunto de datos. ¿Por qué hace este desmembramiento en forma sencilla? O digamos, ¿qué ventaja tiene que esto esté separado? Es que yo podría tener varios informes consumiendo el mismo conjunto de datos. Y eso, entonces yo tendría que actualizar un solo conjunto de datos. Si yo le doy a actualizar, ahora en un ratito me va a aparecer un cartel de que falló. Fíjense, ahí estaba y dice falló. ¿Y esto es por qué? Porque yo lo tengo programado en powerbi.com y está accediendo a una base de datos local o en Amazon. Si mi fuente de datos dice sí, una base de datos Azure, Microsoft puede conectarse en forma directa y refrescar poniendo un usuario y password. Pero cuando está fuera de Azure, necesito ayudar a Microsoft o a Power BI para que conecte. Y eso se llama Gateway. El Gateway es un componente que descargamos e instalamos. Vamos a ver si sale a hacer esto en tan poco tiempo. Yo lo descargué para no perder tiempo. ¿Y esto qué es? Es un programa que va a correr en alguna máquina nuestra y que va a permitir que Power BI pueda tomar datos de nuestra base de datos y refrescarse. Pero voy a llegar justo, ¿eh? Ahora después vuelvo sobre las preguntas. Espero tener respuestas a todas. Tengo que se juntaron varias, ahora volvemos sobre eso. ¿Qué está haciendo acá? Se está instalando un software en una máquina. No necesariamente donde está en la base de datos, pero sí tiene que tener una máquina que tenga llegada a la base de datos. Este componente es bastante seguro, o es seguro, porque no requiere que abramos puertos en las máquinas. Y para que acceda a Power BI. ¿Sí? Es, al contrario, es el gateway va a ser una conexión de salida, no de entrada. Es este componente que se va a conectar con Power BI y va a quedar conectado. Eso nos evita tener que hacer aperturas de la base de datos a que esté expuesta o que en nuestro servidor haya puertos de entrada. ¿Sí? Va a usar un puerto normal, HTTPS, ¿sí?, conexión segura y no mucho más. Espero, no había instalado el gateway en esta máquina, espero que no tengamos muchas. No tenía el timing de la instalación. No ando instalando gateway todos los días. A veces lo hago, a veces no. Este, Ahora, este gateway le tengo que decir que trabaje sobre mi Power BI. Mientras, chequeo si hay preguntas, tengo un programa de cocina mientras termina de instalarse. Ok, si tenés una aplicación web abierta y la información es pública, no necesitarías una licencia Pro. O sea, si hacen un informe de COVID, Marcelo, sí, no sé si vas a eso, suponte, y vos si quiero poner un informe de Power BI que hable sobre el COVID y tengo un sitio público, con una licencia pública podría resolver. ¿Sí? Microsoft tiene una opción de armar reportes publicar a la web y que son accesibles. Volviendo a esto, ¿qué me está pidiendo acá un usuario? Voy a poner este mismo usuario para registrar. Acá recién se instaló en mi máquina. Ahora le voy a decir a Power BI que hay un gateway en esta máquina y que pertenece a Smart BI. Este proceso de agregarse, qué interesante. Espero no me dé error de nuevo. Ok, voy a probar con otro usuario. Ahí está.
Y si me da error de nuevo. Ah, esto está genial. Déjeme pensar. ¿Escribí bien? Sí. Wow. No me había pasado esto. Ahí está. Bien, buenísimo. Usuario C, demo. No era momento para que fallara justo sobre el final. Hago silencio porque estoy pensando la contraseña, que la puse bastante difícil. ¿Qué está haciendo acá el gateway? Es registrar, diciendo, mira, hay un gateway en esta máquina, acá dice con qué nombre queremos que se vea, S1, y acá le voy a poner pass, acá cualquier cosa. Esto es para recuperar instalaciones cuando si por alguna cuestión tengo que reinstalar el gateway. Y acá, si todo sale bien y no nos da otro error, quedaría instalado. Yo acá voy a hacer un... Acá no va a funcionar bien. Ok. Acá quedó funcionando, dice está online y esto abrió una conexión. ¿Cómo hago ahora yo para configurar esto? Vengo acá al reporte y lo que le tengo que decir, en este caso, que tengo que usar un gateway. Entonces me muestra los gateways que hay y dice, bueno, ok, pero no está configurado. Este es mi gateway que está prendido. Entonces Microsoft algo que hizo, perdón, hice clic para atrás que no debía. Fue un error mío. Le doy clic a esta flecha y dice, bueno, te vas a conectar a esta base y me arma una conexión. Me completa los campos. Y acá le vamos a llamar a DW. En este caso el usuario tiene que ser... agregarlo. Ok. Windows. Ahí está. Estoy dudando de la contraseña. ¿Qué estoy haciendo acá? Armando una conexión a mi... tengo usuario acá. Ok, vamos a crear un usuario, a ver si tengo un usuario acá en la máquina. Se me hizo una laguna si tenía un usuario. Vamos a crear un usuario sencillo. Ah, ya está. Ahí está. Hice memoria, perdón. Un usuario así. Entonces, así me... Y no genero un usuario. No, bueno, no. Acá. Pero no está. Cuidado la paja. Ah, ok. Vamos a crear un usuario. Yo le voy a estar dando permiso rápido, no es lo que hay que hacer, ¿eh? Esto es por una cuestión de... sí. Y acá, vamos a decir que reinicie la máquina. Perdón que haga esto, pero es para conectar fácil ahora. Y después mirar por qué no me estoy conectando con el usuario de Windows. Sí, ahora sí, esto le digo que es básico y no me olvidé la password que puse. Ok, vamos a probar esto. ¿Está andando bien esto? Ah, pues que me hice trampa solo, eso por no leer. Eso daba error, ok. Ok, ahora sí. Perdón, no les puedo decir. ¿Qué pasó acá? En el gateway yo tengo que registrar las conexiones y entonces ahora lo mapeo a esta conexión. Y ahora yo puedo desde acá programar que esto todos los días se actualice a cierta hora. ¿Eh? Buenos Aires, y empiezo a decirle un ejemplo que se actualice a las 7 de la mañana.
En la versión Pro puedo poner hasta 8 horarios, eso que les dije hoy en el PowerPoint. Como vemos que actualiza, esto si vengo acá. Si yo le doy clic acá estoy forzando, no estoy esperando a que llegue el día de mañana a las 7 de la mañana. ¿Y qué está haciendo esto en Power BI en este momento? Está enviando las sentencias de SQL que armaba Power Query, llegando a través del gateway a mi máquina, viajando los datos de nuevo para arriba. Lo hace de una forma bastante eficiente. Esto va un poco con lo que yo les decía hoy. Siempre tenemos que llevar la menor cantidad de tablas y la menor cantidad de columnas que necesitemos. Bien. Y con esto cerramos. Fíjense que ahora desapareció el error y si venimos acá tenemos que los datos se actualizaron. Este informe, todos los días a las 7 de la mañana, nos estaría mostrando información nueva. Quizás no diría 2015, diría 2021 y estaríamos viendo cómo se va moviendo. Está armado con una base de datos de prueba y no de real. Entonces esta actualización siempre va a dar lo mismo. Siendo y 33, si les parece, vamos a las preguntas. Creo que no me olvide nada de lo que se puede hacer en Power BI en una hora. Si alguno ve que no le respondí algo, alguien preguntaba qué diferencia hay entre una columna calculada y una medida. Bien, yo no me metí en el mundo de las medidas por una cuestión de tiempo, si bien es un tema que me apasiona. Las columnas calculadas es algo que es un cálculo que pongo en una tabla que se calcula para cada fila después de la importación de datos. Y un ejemplo, si yo tuviera que hacer un ratio como el margen porcentual, o la ganancia porcentual, un precio promedio, yo no lo puedo generar como una columna porque, de un ejemplo, si lo estoy viendo a nivel total de cliente, el promedio o el precio promedio es una cosa y otra cosa es calcularlo a nivel ítem. No podría sumar precios promedio, no podría sumar márgenes porcentuales. Entonces las medidas son cálculos que puedo hacer en Power BI que se ejecutan a nivel de la granularidad de la gráfica que estamos viendo. Si estoy viendo totales por país, primero suma el denominador y el numerador, en este caso estoy poniendo y hace la división después. ¿Sí? La forma de construir medidas es muy similar por una cuestión de alcance y de la idea de hoy de comentar que era Power BI, obvie ir a mucho más de eso. ¿Por qué? Porque si están empezando en Power BI, muchas cosas quizás con lo que les mostré puedan armar. Bien, la idea era una introducción. Hay muchísimas cosas más en Power BI, y hay libros enteros solamente para algunos temas de Power BI. Lo bueno de Power BI también que podemos, ahí está el desarrollo profesional y también el desarrollo puntual. Yo quiero empezar de a poquito. Esto que les mostré es cómo pueden empezar de a poquito. Esto lo leí, se puede utilizar vista SQL, lo leí. ¿Qué sucede cuando está la relación con valores únicos y no, ya no cumple la condición? Se rompe el join. No se rompe, falla la actualización, queda en estaría. Si cuando yo refresco datos, los datos de las relaciones ya no son como espera, Power BI no actualiza. No es que rompe la relación, sino dice yo no puedo cargar estos datos porque se va a romper el informe. ¿Por qué el área de trabajo aparece como Smart BI? Primero porque este es un Power BI de Smart BI y configuramos este loguito como logo de mi tenant del Power BI de @Smart BI. Bueno, para que cuando yo comparto informes, acá preguntan cómo hago, es cuando yo comparto puntualmente un informe, van a ver ese informe. Ahora, si se prestan la contraseña, van a ver todos el mismo usuario, con el mismo usuario todos los informes. Si lo guardo en un workspace que tengo acceso yo solo y doy accesos puntuales al workspace o comparto puntualmente, van a estar viendo eso puntual. ¿Se pueden acceder con usuarios externos? Sí. Yo puedo invitar a usuarios externos, o sea, del dominio de otros dominios. No se hace desde el compartir de acá, se hace, tengo que venir acá a 3 puntitos, es un poquito más largo el procedimiento, pero yo acá podría poner un usuario que sea fuera x@i.com y lo invitaría. Bien. Ahora, se necesitan licencias Pro. Entonces, o la persona que estoy invitando tiene la licencia Pro o lo invitamos y nosotros le asignamos una licencia. Pero sí se pueden hacer informes donde vayan, este, o sea, tengo que elegir si es un precio que voy a pagar yo. Nosotros trabajamos con un cliente en donde se extendió, perdón, a usuarios externos y en ese caso la compañía decidió asumir el costo y en otras empresas dicen, no, ok, como yo cobro un abono, se lo incluyo en el abono y le doy Power BI y negocio de ello. Si quiero implementar mi sistema que mantiene muchos usuarios, 150 por ejemplo, en la misma base de datos, sus propias estadísticas, eh,
Es una respuesta. Power BI tiene. No, no sé cómo responder sí y no. O sea, eh, la verdad que Power BI puede trabajar con grandes volúmenes de datos y que haya 150 usuarios no requeriría cosas en particulares, ¿sí? A hacer. Ahora, si tengo 150 usuarios distintos armando reportes, quizás el mayor problema lo tenga con la base de datos, no con Power BI. Es más eficiente tener los datos ya resueltos desde el motor. Em, También es una respuesta difícil que decir sí o no. Se van a dar cuenta que si cada vez que yo voy a ir al sistema, me voy al sistema transaccional y voy a hacer transformaciones para ponerlas en Power BI, hay veces que muchas transformaciones las vivo haciendo y que estaría mejor hacerlas previamente y guardarlas en un repositorio intermedio que se llama Warehouse. Si yo tengo que pensar en la arquitectura de datos de mi organización y lo quiero pensar desde el lado de la arquitectura, pensar que cada vez que yo necesito un informe, voy a ir a los sistemas transaccionales, aplicar reglas de negocio en el momento para ver, y puede ser que empecemos a encontrar que esa arquitectura no es buena y que haya tener un repositorio donde podemos resolver a la palabra que ponen acá que esté resuelto. Sí, hay metodologías para eso y Microsoft tiene recomendaciones para arquitecturas de eso. ¿Por dónde seguir? Ok, yo no les dije, pero si quieren aprender Power BI, ¿dónde aprender? Acá en ayuda dice aprendizaje guiado. Este es el sitio de Learning. Cuando hacen clic acá, Microsoft le da un Learning para ustedes aprendan Power BI. La verdad es que si van por estos que son las colecciones, van a ver prácticamente todo lo que necesitan de Power BI. Inclusive, la teoría dice que si terminan estas colecciones podrían certificar en Power BI. ¿Por qué dice la teoría? No tengo forma de asegurar que leyendo, si no tienen una experiencia previa, porque yo vengo trabajando hace mucho en Power BI, cuando tuve la certificación no pude evaluar si. La verdad que no había leído el Learning y lo pude dar, entonces me cuesta mucho decir no. Microsoft dice que ok, que el Learning es una base para dar una certificación. Y después tiene que ver dónde uno se ponga. Si se pone a trabajar mucho en DAX, que es esto del motor de forma, qué sé yo, hay algunos libros muy buenos. Si después me escriben, yo les puedo pasar nombres de libros. Pero volviendo a esto, guía de aprendizaje es información oficial. Y después, si a alguno le gusta YouTube, videos de aprendizaje, esto lo lleva a un sitio de YouTube, o sea, a una suscripción de YouTube de Microsoft, donde está lleno de videos muy cortitos explicando información. Después está la documentación formal y la comunidad y eso. Pero empezando por ayuda, aprendizaje guiado, es un buen camino. O los videos de aprendizaje quizás es suficiente. Con la versión free se puede publicar en forma pública. No puedo publicar, ¿qué es pública? Y esto lo mencioné antes y lo vuelvo a decir. Van a encontrar en Power BI una opción de publicar que ahora está más escondida, antes estaba visible. Van a encontrar acá, déjenme, en Beber Reporte y dice Publish to Web. Cuando yo uso eso, Publish to Web, y fíjense que dice público, va a aparecer un cartelito que es cuidado. ¿Sí? Yo tengo bloqueado eso. ¿Por qué? No quiero que mi organización, por error, publique, porque a veces estamos desarrollando o sea, con datos de usuario y no queremos que sin querer usemos eso. ¿Qué haría eso si yo lo habilito? Me publicaría un reporte que teniendo la URL puedo acceder y van a encontrar videos explicando que si ustedes tipean en la URL, llegan. Ahora, si mi informe tiene datos que son públicos, como puse antes de COVID, la versión free me permite usar Publish to Web y poder armar informes. He encontrado gente que usa el Publish to Web con forma de publicar informes o compartir con las empresas para ahorrarse los $10. El problema ahí es que cualquiera que tenga el link puede entrar al informe y esto que les dije recién, si lo buscan en Google, pueden tener la desgracia que su informe aparezca y nos puede traer problemas. Yo he encontrado empresas que le cobraban abonos a otra empresa y los informes se lo entregaban en forma pública sin decirle que era público. Y la verdad que esta empresa lo que no estaba viendo, el riesgo, que era si aquel que estaba pagando por ver información se da cuenta que su información estaba expuesta, decirle, me parece que hiciste el lío de seguridad o algún tema legal. Pero respondiendo a esto, la versión free me permite publicar de forma pública, abierta. Cuando quiero compartir con otro usuario dentro de mi organización u otra organización, aparece el licenciamiento. Vuelvo al principio, es difícil imaginar dentro de una organización un uso de Power BI free.
Sí, lo que puedo hacer es probar el desktop, ver la funcionalidad, aprender y comprar licencias realmente cuando tengo desarrollado el reporte y los usuarios candidatos. ¿Alguno tiene alguna pregunta más? Yo, perdón que aceleré sobre el final, pero va a quedar en la grabación, que hay, hay frases que no hay que decir sobre el tiempo y estoy tratando de no decirlas, pero es todo lo que les puedo contar en una hora de Power BI. Sin marearlos, o espero no verlos mareados. Si los mareé. Muy buena pregunta. Sí, se conecta a cubos. Sí, puedes conectarte a cubos multidimensionales o tabulares. ¿Qué preguntas? Si algunos no saben qué son cubos, era un Motorola Lab de Microsoft, que nos permitía construir la parte primera que vimos, tablas, relaciones y cálculos, y que se pone en un servidor, entonces Power BI puede conectar a eso. Otro día se podría hacer una charla de cubos sí, cubos no, o qué hacemos. Es correcto, Oscar. Estoy respondiendo preguntas ya. Si a alguno le queda alguna pregunta más, o si no respondí alguna y me la pasé, no duden en remarcármelo o mandarla de nuevo. Eh, no, lo que puse de Visual Studio era una explicación. No hay una versión de Visual Studio para Power BI. Sí van a encontrar lo que se llaman herramientas externas. Hice clic en esta versión. Esperen, se los muestro con otro Power BI que tengo acá. Ah, estoy adentro de la máquina. Esperen, a ver si puedo salir de mi máquina. eh, y llevar a esta pantalla. Ahí, a ver. Herramientas externas. Fíjense que en Power BI, justo en la máquina que estoy usando, no tengo instaladas herramientas externas. Hay herramientas de la comunidad que nos ayudan a algunos desarrollos. No usen las herramientas externas si no son necesarias y- y- o no entienden su uso completo. Hay más herramientas, yo uso estas que son las más habituales, el DAX Studio o el Tabular Editor. Piénsenlo en gente que va a estar continuamente trabajando en desarrollo de Power BI, puede ser que le resulte útil. Se puede incrustar dentro de una aplicación, sí. Cuando puse acá publicar, y se me fue el icono, escritorio, ¿dónde está? Máquina uno. Cuando yo puse publicar a la web, me da la posibilidad de poner crear, depende si es público, el publicar a la web, miren, esto es más fácil explicarlo desde acá. Sí, cuando yo pongo un reporte público, le digo publicar a la web, me va a devolver un tag para meter adentro, o sea, embeber, una sentencia HTML que tengo que embeber y es la forma de embeber mi código en el reporte. ¿Sí? Cuando uso los anteriores es para embeber dentro de un sitio, dentro de la organización o el primero que es embeberlo dentro de SharePoint, ¿sí? Que en ese caso no tengo necesidad de abrirlo. No es público, es información cerrada. ¿Sí? Pero sí hay formas de incrustar esto. Después hay una versión de Power BI embebido, específicamente para desarrollar. Si yo tengo una aplicación y quiero poner Power BI dentro de mi aplicación, hay una versión de Power BI pensada para eso. Eh, También es para una charla específica, si a alguno le interesa, me escribe y les puedo pasar link de información. Es una versión de Power BI que se llama Power BI embebido. Excede al alcance de esta introducción. Podría confundirlo si no estaría bueno. Si no tienen más dudas, yo los libero. No, les agradezco a todos haber llegado hasta acá.